hang up and try again. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy resolveremos el ejercicio 4 de la primera ficha de funciones y derivadas, el cual nos pide representar gráficamente la función f de x igual al valor absoluto de x al cuadrado menos 4x más 3. Indicar su dominio, recorrido, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos y cortes con los ejes. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que en una función afectada en su totalidad por el valor absoluto, la variable dependiente solo tomará valores no negativos, por lo cual su gráfica en el plano cartesiano siempre quedará representada en el área ubicada por encima del eje de las abscisas. Por consiguiente, si conocemos la gráfica de una función cualquiera, podemos obtener la representación de su valor absoluto simplemente reflejando los tramos negativos de la función respecto al eje de las abscisas, quedando dichas ordenadas con valores positivos, como en este ejemplo. Según las consideraciones previas, para representar gráficamente la función dada en el enunciado del problema, debemos comenzar graficando la función definida por la expresión contenida en el interior del valor absoluto, la cual llamaremos g. Recordemos que g es una función cuadrática cuya expresión analítica general es a por x al cuadrado más b por x más c, donde a es distinta de 0. La gráfica de la función cuadrática es una parábola vertical, y para su representación conviene conocer los siguientes elementos. En primer lugar, hacia dónde abre la parábola vertical, lo cual está determinado por el valor de a. Si es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba y es cóncava. Si es menor que 0, la parábola abre hacia abajo y es convexa. Dado que en este caso a es igual a 1, que es mayor a 0, la parábola vertical abrirá hacia arriba. En segundo lugar, está el punto de corte con el eje de ordenadas. Una parábola vertical siempre corta el eje de ordenadas en un único punto. Para conocer dónde está ese punto, debemos determinar el valor de la función cuando la variable independiente es igual a 0, es decir, tenemos que hallar g de 0. Así que 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3 será igual a 3, con lo que el punto de corte en y estará en el par ordenado 0, 3, en este punto. En tercer lugar, los puntos de corte con el eje de las abscisas, que pueden ser 2 puntos, 1 punto o ningún punto. Para conocer si la función corta el eje de abscisas y en caso afirmativo dónde ocurre dicho corte, debemos igualar la función a 0 y resolver la variable independiente. Así que x al cuadrado menos 4x más 3 será igual a 0, y factorizando el lado izquierdo, la ecuación resultará en dos factores que igualaremos a 0. Dado que la ecuación resultó tener dos soluciones, la función g corta el eje de las abscisas en dos puntos cuyos pares ordenados son los siguientes: 1, 0 y 3, 0. Y en cuarto lugar, el punto del vértice de la parábola, cuya abscisa puede ser determinada mediante la fórmula b sub x igual a menos b sobre 2 por a. Pero por deducción, el vértice de una parábola vertical es el punto donde la parábola cruza su eje de simetría, y dado que nuestra parábola corta el eje de las abscisas en dos puntos, la abscisa del punto de vértice debe ser igual al valor medio de las abscisas de dichos puntos de corte, que es igual a 2. Luego, la ordenada del punto de vértice es determinada por el valor de la función g cuando la variable independiente es igual a su abscisa, es decir, tenemos que hallar g de 2. Así que 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3 será igual a menos 1, de modo que el punto de vértice de la función g, que llamaremos p sub b, es el par ordenado 2 menos 1, en este punto del plano cartesiano. Por todo lo anterior, la representación gráfica de la función g es la que se muestra a la derecha. Y finalmente, reflejando el tramo negativo de la función g con respecto al eje de las abscisas, obtenemos la gráfica de la función f solicitada en el enunciado del problema. En cuanto a sus características, tenemos el dominio de la función, que es el conjunto de los valores de la variable independiente x para los cuales existe un valor asociado a f de x. Dado que nuestra función está definida para cualquier valor que pueda tomar esta variable, pues no es el denominador de un cociente, ni el argumento de un logaritmo, ni el radicando de una raíz de índice par, resulta que el dominio son todos los números reales. El recorrido, o rango, es el conjunto de los valores que toma la variable dependiente y. Al observar la representación gráfica de la función, fácilmente podemos constatar que el conjunto de las imágenes son los números mayores o iguales a 0, lo cual coincide con el rango de la función de valor absoluto. Así que r será igual a 0 cerrado más infinito. Ahora, por un lado, una función es creciente en un intervalo AB perteneciente al dominio si en la medida en que el valor de las abscisas aumenta, el de las ordenadas también lo hace. Por otro lado, una función es decreciente en el mismo intervalo mientras el valor de las abscisas aumenta progresivamente y el de las ordenadas es cada vez menor. Al observar la representación gráfica de la función, podemos observar que los intervalos de crecimiento son del 1 abierto al 2 abierto unido a 3 abierto más infinito. Y los intervalos de decrecimiento
desde el menos infinito hasta 1 abierto, unido a 2 abierto, 3 abierto. En penúltimo lugar, tenemos que los máximos y mínimos son los extremos de una función donde su ordenada toma su valor más elevado y reducido respectivamente. Estos serán considerados relativos o absolutos si la condición planteada se cumple sobre todo el dominio de la función o en un subconjunto. Al observar la representación gráfica de la función, notaremos que hay un máximo relativo, 2, 1, y dos mínimos relativos, el punto 1, 0 y 3, 0. No existe un máximo absoluto porque la función crece indefinidamente hacia el infinito, y por otro lado no existe un mínimo absoluto porque la función presenta dos mínimos al mismo nivel en los puntos de corte con el eje de las abscisas. Y finalmente, como ya fue determinado durante la representación gráfica de la función, los puntos de corte con los ejes del plano cartesiano son los siguientes. En el eje de las ordenadas, el punto 0, 3, y en el eje de las abscisas, los puntos 1, 0 y 3, 0. Espero haberme explicado bien y que les vaya genial en el examen. Adiós.